sobre el pecho del Señor. La ponencia de esta mañana, con el título La liturgia de beatificación del padre Bernardo de Hoyos, ha querido ser como una preparación próxima para la celebración de la beatificación que tendrá lugar el próximo domingo 18 de abril en Valladolid. La primera parte ha querido explicar lo que es una beatificación. Después del largo proceso que ha tenido el padre Hoyos, la beatificación es una declaración pública que hace el Papa, solo puede beatificar el Papa, sobre la santidad de un siervo de Dios, bien por el martirio o bien porque ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico. En este caso, el Papa Benedicto XVI ha vuelto a la antigua tradición que celebraba las beatificaciones en las diócesis donde morían los beatos o donde se iniciaban las causas de beatificación. Entonces, en este caso, la tradición de la Iglesia recuperada ha permitido que pueda ser en Valladolid, mientras que el Papa se reserva las causas de canonización porque son santos propuestos para toda la Iglesia universal. En el segundo apartado he explicado lo que va a ser el rito de la beatificación del próximo domingo con algunos elementos particulares. Presidirá el Monseñor Angelo Amato, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y será el arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, recién entrado el día anterior, podríamos decir, el que va a hacer una petición junto con el postulador y el vicepostulador de la causa para que cuente la Iglesia con el número de los beatos, con el padre Hoyos. Después será el Monseñor Amato el que leerá la carta apostólica firmada por el Papa. Y antes el arzobispo habrá leído también una breve biografía del santo, del beato, y posteriormente se descubrirá el tapiz en el que estará tapado hasta este momento el tapiz con la imagen del padre Bernardo de Hoyos, y habrá una pequeña procesión con unas ofrendas de flores y cirios para significar ya que ya está beatificado y que ya puede tener culto público. Posteriormente el arzobispo dará gracias y agradecerá al representante del Papa la beatificación. Es interesante que entre los cantos, por ejemplo, vamos a tener algunos cantos muy típicos de Valladolid, compuestos por el maestro de la catedral de capilla de la catedral vallisoletana, don Julián García Blanco, e incluso alguno con la letra del arzobispo de Valladolid, don Antonio García y García. En fin, habrá algunos cantos típicos de la devoción del corazón de Jesús en Valladolid y en toda España. Y finalmente, en la ponencia lo que he querido explicar es los elementos de la liturgia del Padre Hoyos que tendremos para la liturgia del Padre Hoyos posterior a la beatificación. Será la oración colecta para la Eucaristía del día de su celebración, que en la carta apostólica se nos indicará probablemente el 29 de noviembre, que es el día de su muerte. Y junto con la oración colecta, también las lecturas que tendremos para el oficio de lectura, que es la meditación que hacemos los sacerdotes de la Sagrada Escritura, de los Salmos, y también hay una lectura de los escritos del Padre Hoyos, ¿no? Una lectura que probablemente sea para la Compañía de Jesús y otra lectura para la diócesis de Valladolid. Es decir, de alguna forma la ponencia quiere servir de preparación para la beatificación y conocimiento de los elementos que vamos a tener allí. Yo creo que así como hemos tenido una gran preparación lejana, remota, esto nos sirva de una preparación inminente y próxima para vivir mejor este precioso momento que será la beatificación del Padre Hoyos en Valladolid. Este congreso y la beatificación... Es evidente que en estos días se va a hablar de la gran promesa que recibe el padre Bernardo de Hoyos de parte del mismo Cristo, ¿no? En esa inspiración, en esa revelación que él tiene, ¿no? Y a veces personas quieren identificar este tema de la gran promesa con connotaciones políticas o sociales, nada más lejos de su realidad. Es decir, lo que el padre Hoyos recibe como inspiración del mismo Cristo es que él
que ha conocido pues el amor de Dios manifestado en ese símbolo del corazón de Jesús, ¿no? Será el encargado de difundir el amor de Dios por toda España, por todo el ámbito hispano que en aquel momento pues comprendía Hispanoamérica y Filipinas, amén, de la península ibérica. Entonces, lo que es claro es que ese es el mensaje central. Posteriormente, con la historia, pues es verdad que en tiempos de la República, en tiempos sobre todo de la Guerra Civil y posteriormente pues con el nacionalcatolicismo, se identificó la devoción al corazón de Jesús con esta resistencia política, ¿no? Pero nosotros lo que estamos tratando de explicar es que el Padre Hoyos vive 300 años antes de todo el nacionalcatolicismo español, ¿no? Y que tenemos que recuperarle en su verdad histórica, en su originalidad histórica, más allá de los ignorancias y incluso pues olvidos que ha tenido en la historia o de estas implicaciones pues políticas que ha podido tener en algún momento dado. No, nosotros lo que estamos recuperando es este encuentro del Padre Hoyos con el Señor y esta promesa que le hace que a través de su misión, a través de su obra, a través de todo su trabajo en la difusión de esta devoción, será la nación en la que más va a florecer esta devoción y en la que más va a reinar la devoción del corazón de Jesús. Ya se conocía en Francia, se conocía en Italia, se conocía en Alemania, se conocía en Polonia, en España no se conocía. Y lo que le está diciendo es que gracias a tu labor reinaré en España con más veneración que en otros lugares. Es decir, va a arraigar esta devoción del corazón de Jesús mucho más que en otros lugares, como luego la historia ha dicho así. Su primera misa. No podemos olvidar que el Padre Hoyos recibe todas estas gracias siendo seminarista y muere siendo sacerdote muy joven, a los 24 años. Entonces, en su corta vida, yo creo que lo que más tenemos que destacar es su encuentro espiritual con el Señor. Es decir, es un hombre que aparentemente es normal, no tiene nada extraordinario, vive lo ordinario del cada día, es un hombre cumplidor del orden de la compañía y no llamaba la atención para sus colegiales y sus compañeros de estudio. Sin embargo, interiormente iba viviendo una gracia espiritual, primero en sus pruebas, en su larga preparación interior, ¿no?, hasta llegar a un encuentro espiritual con el Señor, un encuentro con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Entonces, lo primero que destacaría de este joven es eso, la amistad con Cristo, la experiencia de Cristo, la espiritualidad, la vida interior, la riqueza de vida interior, dentro de una vida humilde, sencilla, del cada día. Y lo segundo, como cuando él descubre la misión que tiene, como Dios le ha elegido para difundir esta devoción, se entrega ardorosamente y celosamente, con todas sus fuerzas, a llevarla a cabo. Y entonces tiene 1 año y medio de vida, todo le queda solo desde que él recibe esta gracia del Señor hasta que muere, pasa 1 año y medio, pero se dedica con todas sus fuerzas a esta misión, y llamando a otros jesuitas, escribiendo a los obispos, al mismo rey, escribiendo libros. Es decir, buscaría esas dos palabras. Primero es testigo del amor de Cristo y después apóstol, que lo difunde, lo anuncia y lo predica. La amistad con Dios, la amistad con Cristo. Y eso requiere oración, y requiere lectura, y requiere silencio, y requiere tiempo, porque las cosas buenas no se improvisan, ¿eh? Y eso